Ministerios para Cristo es un grupo de ministerios que alienta, ayuda e inspira a personas heridas en este mundo. Alcanzamos a individuos para transformar a naciones completas. Presentamos ministros mundiales de gran impacto de todos estilos de vida, quienes están dedicados a cumplir con la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y hoy, con ustedes, el pastor Tony McGee. Welcome to Television for Christ Bienvenidos a Televisión para Cristo around the world. alrededor del mundo. Today we're going to be teaching on the subject of faith again. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la fe You know, nuevamente. faith is such an involved subject. La fe es un asunto tan It's very envolvente. important, but it's involved. There are many different facets of it, Es muy importante, pero tiene muchas facetas and we acerca really de want to make sure Y queremos asegurarnos that you have a really good understanding de que usted tiene un buen of how to just conocimiento walk by faith. para poder caminar por la fe. So I want to read a passage of scripture to you right quick. Voy a leer un pasaje de la Biblia a In usted. James, the second chapter, En Santiago, segundo capítulo, 14th through 16th verse, del 14 al 16. it says this: What does it profit, my ¿De brethren, qué sirve, if hermanos someone míos, says he has si faith, alguno dice que but does tiene not have fe, works? pero no tiene Can faith obras? save him? ¿Acaso esa If a fe brother puede or sister is salvarle? naked and destitute Si un of daily hermano o una food, hermana no tienen and ropa y one of you carecen del says to sustento them, diario, depart in peace, y uno de be vosotros les warmed and dice, filled, id en paz, but you do calentaos not y give them the saciaos, things which pero are no les needed dais lo for the necesario body, para su cuerpo, what does it ¿de profit? qué sirve? Thus also faith by Así itself, también la fe por sí if misma, it does not have si no works, tiene obras, is dead. está muerta. Now, when we look at this, it's telling us that Cuando observamos if we esto have nos dice faith, que si tenemos fe, but we don't have any corresponding actions. pero no tenemos las acciones correspondientes. When it says works, it's not talking about, are you Cuando dice working in obras, your no local solamente church. habla de esto o lo otro, It's talking about corresponding actions to your faith. habla de acciones que correspondan a su We're fe. saying one thing, Si decimos una cosa and do our actions back up what we say? y nuestras acciones respaldan lo que estamos diciendo, And it's really a classic example right here. y hay un ejemplo clásico aquí. If your brother or sister is hungry or don't have any clothes, Si you su say, "Be hermano o blessed." su hermana tiene hambre, si su hermano o su hermana no tienen ropa, But you don't reach out to help them, y usted no les ayuda, he's saying your faith is dead. dice que su fe está muerta. Now it's interesting, it doesn't say you don't have faith, it says your faith is dead. Your faith is not operating. No dice que usted no tiene fe, dice que su fe está muerta, que no está operando, que no está funcionando, Then your faith is not achieving what it should be. que su fe no está alcanzando lo que debería alcanzar. For example, Por ejemplo, if you believe si usted cree that God is blessing you so you can bless others, que Dios le está dando bendiciones para que usted pueda bendecir a otros, and the opportunity is there to minister to somebody, y se le presenta la oportunidad de and hacerlo you con hold on alguien, to it yourself, y usted se lo deja para usted, you've missed a marvelous opportunity usted ha perdido una maravillosa of oportunidad making your faith complete. de hacer que su fe sea completa. Because the faith that comes by hearing the word of God Porque la fe que viene por escuchar la palabra de Dios and then acting on that, or the corresponding action of that y faith, después la acción correspondiente a esa fe, makes it complete faith that's able to produce things. hace que sea una fe completa que puede producir cosas. And again, God is glorified and the kingdom of God is Y expanded. Dios está glorificado, Dios se glorifica y el reino de Dios se amplía. Now, one of the things I want to talk about in faith, Una de las cosas de las que quiero we hablar have sobre to la have fe, corresponding action. tenemos que tener acciones correspondientes. And sometimes the corresponding action Y algunas veces las acciones que may correspondan simply be the words that you speak. pueden ser simplemente las palabras que usted diga. What words do you speak over your life? ¿De qué palabras habla usted o dice en su vida? What words do you speak over your children's life? ¿Qué palabras usa sobre la vida de sus hijos? I'm going to look at another scripture, Voy a mirar otro pasaje de la Biblia. James, the third chapter. En Santiago, el tercer capítulo. We're going to start at the second verse and read to the 12th verse. Vamos a leer desde el 2 hasta el 12. For we all stumble in many things. Porque todos tropezamos If de muchas anyone does not maneras. stumble in word, Si alguna no he tropieza is en a lo que perfect dice, man, es un able hombre also to perfecto, bridle the whole capaz body. también de refrenar todo el cuerpo. Indeed, we put bits in horses' Ahora bien, mouths, si ponemos el that they freno may en la boca obey de us los and caballos return para their que nos whole body. obedezcan, dirigimos Look también also at todo the su ships. cuerpo. Mirad también las Although they are naves. so Aunque son large tan and are grandes e driven by impulsadas fierce por winds, fuertes vientos, they are turned son by a sin very embargo small dirigidas rudder, mediante wherever un the timón pilot muy pequeño, desires. por donde la voluntad del Even so, piloto the quiere. tongue Así is a también la little lengua es un miembro and boasts pequeño y great sin things. embargo se jacta See de how grandes great a forest cosas. a little fire Mirad kindles. qué gran bosque se incendia con And the un tongue is pequeño a fire, fuego, y la lengua a es un world of fuego, iniquity. un mundo de The iniquidad. tongue is so La set lengua among está our puesta members entre nuestros that it miembros, defiles the la whole cual body, contamina todo el and sets cuerpo, on fire es the encendida course por of el nature, infierno and it e is set inflama on el curso fire de nuestra by vida. hell.
For every kind of Porque beast todo and género de bird, fieras y de of aves, reptile and de creature of reptiles the y de sea animales is marinos, tamed and se has puede been tamed domar y by ha sido mankind. domado por el género But no humano. man can Pero tame the ningún tongue. hombre puede domar It la is an lengua. unruly Es un evil, mal full of turbulento y deadly lleno de poison. veneno mortal. With it we bless Con ella God and bendecimos a Father, nuestro and with Señor it y we Padre, curse men y con ella who have maldecimos a been los made hombres in que the han sido similitude hechos of a la God. imagen de Dios. Out of the De la mouth misma boca proceed blessing proceden and cursing. bendición y My maldición. brethren, Hermanos míos, these things esto no ought debe not ser so así. to be. Does a spring ¿Acaso una bring fuente forth por la misma fresh abertura water echa bitter agua from the dulce same y opening? amarga? Can a fig tree, ¿Acaso, my hermanos brother, míos, bear puede una olives, higuera or a producir grapevine bear aceitunas figs? o una vid higos? Thus, no Tampoco la spring fuente yields de both agua salt salada water puede producir and agua fresh. dulce. Now, this is a powerful passage Este es of un scripture. pasaje muy poderoso. What it's telling us that our tongue, even Lo though que it's nos dice es que untamable, nuestra lengua, que no puede ser domada, there's nothing we can do about it y no podemos hacer nada al respecto. when we come into the kingdom of God Cuando llegamos al reino de and Dios submit ourselves to the power and the presence of y God, nos sometemos al poder y la presencia de Dios, God is able to tame our tongues. Dios puede domar nuestra lengua. So then, instead of being double-minded, Entonces, en vez de ser demandados, we can be single-minded in our purpose. podemos ser mandados por un The solo words propósito. that we speak Las palabras que hablamos will be words of blessing. serán palabras de bendición, There will be words of life. serán palabras de vida, There will be words of encouragement. serán palabras de motivación. And we'll find ourselves moving away from Y encontraremos que nos estamos retirando words that discourage or put down people. alejándonos de las palabras que quitan la motivación a las personas. He says a very important statement in the end. He said, out of the same fountain, Dice aquí que si una misma fuente we should not have salt water and fresh water. puede dar agua salada y agua fresca. So we want our words to be words of faith. Queremos que nuestras palabras sean palabras de fe. We want our words to be words of encouragement. Queremos que nuestras palabras sean de motivación. You know, when you think about what words do, Cuando usted piensa en lo que las palabras pueden hacer, a good way to look at it, una buena manera de hacerlo words are containers. son las palabras de contenedores. They can carry life Pueden trasladar la vida or they can carry death. o pueden trasladar la muerte. They can carry envy. Pueden trasladar envidia, They can carry encouragement. pueden trasladar también la motivación. All of you Todos ustedes have probably had somebody encourage you with words. han tenido a alguien que les ha dado motivación con And yet palabras. we've had other words that discouraged us. Pero tenemos otras palabras que nos quitan la motivación. And what God wants us to do, Lo que Dios quiere que hagamos, He wants us to look in His Word quiere que busquemos en su and palabra learn how to be people y aprendamos a ser gente that we speak words of faith. que habla palabras de We fe, speak words of victory. que habla palabras de victoria. Then God can use all of us. Y entonces Dios puede usarnos a todos nosotros. As we move forward Mientras avanzamos in our walk with the Lord, en nuestro camino con el Señor, we need to become very disciplined. debemos ser muy disciplinados. We need to control the words that we allow to come out of Debemos our mouths. controlar las palabras que salen de nuestras bocas. We need to go to the Word of God Debemos ir a la palabra de Dios and take encouragement from that. y tomar motivación de Él. Jesus said in Mark, Jesús dijo en Marcos, all things are possible todas las cosas son posibles to him that believe. para aquel que cree. So not only should we believe, Ahora, no solamente debemos we've got to creer, make sure that our words line up with what we believe. debemos estar seguros de que nuestras palabras están en línea con lo que creemos. For example, Por ejemplo, you have a need in your life usted tiene una necesidad en su and you vida don't know what you're going to do about it. y no sabe qué va a hacer al You respecto. go to God Usted va a Dios based on what the Word of God says. basado en su The palabra, Bible tells us de lo que nos dice la Biblia, that He has more than enough para que Él tenga más que suficiente. and that He'll give us Y Él nos everything we dará need todo lo que necesitemos according to His riches and glory. de acuerdo con su gloria. So we go to Him in prayer Y entonces nos acercamos a Él remind God en of oración y le recordamos and we thank Him for that. y le damos gracias por eso. And this sometimes is where our work come in. Y muchas veces es donde nuestra palabra hace su aparición. Sometimes the primary work that you're going to be doing, Muchas veces el trabajo primario que usted va a hacer, the primary corresponding action that we've been talking about, la primera acción correspondiente de la que hemos estado hablando, are the words that you speak over your situation. son las palabras que usted diga desde su situación. Somebody may say, well, what are you going to do? Y alguien va a decir, bueno, ¿y qué va a hacer al respecto? And you just simply answer, Y usted solamente contesta, I'm trusting God. creo en Dios. According to His Word, De acuerdo con su palabra, He meets my need. Él satisface mis necesidades. Not according to what I have in the bank.
No de acuerdo con lo que yo tengo en el banco, not according to what I have in my pocket, no con lo que yo tenga Or en my mi purse. bolsillo o en mi bolso, but according to his riches and glory. pero de acuerdo con su gloria. And I begin to line myself up Y comenzaré a alinearme and continually speak his words y a hablar sus palabras over my situation. sobre mi situación. These are some powerful words. Estas son palabras muy poderosas. And the thing that we have to do Y lo que tenemos que hacer is see to it es ver que that we allow our words permitamos que nuestras to stay in palabras line with the word of God. se mantengan alineadas con las palabras de Dios. Many of us, Muchos de nosotros, inadvertently sin advertirlo and in ignorance, y en ignorancia, have allowed the enemy hemos permitido que el enemigo to destroy aspects of our lives. destruya aspectos de nuestras vidas. Because when he brings a circumstance, Porque cuando Él nos trae And la he brings a circunstancia situation. y nos trae una situación, it takes us hace que off of the word of God. nos salgamos del It mundo de gets us Dios focused back on y que perdamos nuestra concentración the problem that we're facing en el problema que estamos and enfrentando. what God wants us to do Y lo que Dios quiere que hagamos is to know that one of the first, es el saber que una de las one of the primeras, primary ways formas of having corresponding action de tener una acción correspondiente is controlling our words es controlando nuestras and see that palabras the words that we speak y hacer que las palabras que hablemos are in line with the word of God. estén de acuerdo con la palabra de Dios. You know, it almost sounds crazy when we talk about it, but I'll give you a biblical example. Puede sonar un poco extraño, pero les voy a dar un ejemplo. Most of us have read the story of Joseph, Muchos de nosotros la mayor parte and hemos leído la Joseph historia de had a José. dream. Y él tenía un sueño. And the dream, Y el sueño, Joseph was a great man, José era un gran hombre. and he shared this dream, Y él compartió su and his sueño. brothers were jealous of it. Y sus hermanos estaban Even celosos his de father él. questioned Hasta su padre. and said, "What do you mean? Y le dijeron, ¿qué quieres decir? Even your mother and I are going to bow before you?" ¿Que tu madre y tu padre vamos a inclinarnos ante ti? But as things turned out, Pero tal y como sucedió, the jealous rage, esa onda de celos, the jealousy of Joseph's brothers, los celos de los hermanos de José, caused them to sell him into slavery. hicieron que lo vendieran como esclavo. And while he was in slavery, Y cuando él era esclavo, he worked for a man. él trabajó. And as he worked for that man as a slave, he learned how to handle business. Y cuando él trabajó como esclavo para ese hombre, de él aprendió cómo manejar los negocios. And of course, during that time, Y por supuesto, durante ese tiempo, as he began to excel cuando él comenzó a mejorar and God began to promote him, y Dios comenzó a promoverlo, he was falsely accused él fue acusado falsamente by his master's wife. por la esposa de su jefe And he was thrown into prison. y fue lanzado a prisión. And as he was in prison, Y cuando estaba en prisión, two other fellow slaves or servants, otros esclavos o servientes they came into the prison. llegaron a la prisión, They got into some trouble. se metieron en problemas And Joseph interpreted a dream for them. y José les interpretó un sueño a ellos. After he interpreted the dream, Después de que les interpretó el sueño, he was forgotten again for a length of time. fue olvidado nuevamente por un tiempo. But you want to know what happened? Pero ¿quieres saber qué sucedió? It's obvious he kept his faith. Es obvio, él mantuvo su fe. It's obvious he continued to trust God. Él siguió confiando en Dios. Because so quickly, Porque tan in rápidamente, just a day, en solo un día, God promoted him Dios lo promovió to number 2 a número 2, position a la posición número in all 2 of Egypt. en todo Egipto. You see, when we obey God Cuando obedecemos a Dios and we see to it y cuando nos that we cuidamos allow our words de que permitamos que nuestras palabras to be words of encouragement, sean palabras de motivación, to be words of strength, que sean palabras de fortaleza, God is able to validate Dios his will in our lives. validará su voluntad en nuestras That's vidas. why it's so important to be Por eso mindful es of tan what we say. importante ser muy cuidadoso con lo que se diga. I want to read another scripture to you. Quiero leer otro pasaje de la Biblia It's found over in Proverbs. que se encuentra en los Proverbios. Proverbs 18:21. En Proverbios 18:21 And it says, "Death and life are in the power of the tongue. dice, muerte y And vida those who están en love it poder de la will eat lengua, its fruit." y los que la aman comerán su fruto. So what he's saying is, listen, Lo death que dice and es, life, escuche, la victory muerte y and la defeat vida, la victoria y el vencimiento is in the power of the tongue. What están do we say? en el poder de la lengua, en lo que See, digamos. in order for us to walk by faith, Para que nosotros podamos caminar we've con la got to fe, be people debemos ser gente that we keep a watch over our mouths.
que mantengamos un dedo sobre nuestras bocas. It is so easy to speak words of encouragement Es tan fácil hablar palabras de motivación when things are going right. cuando las cosas van bien. But we've got to be able to speak words of encouragement Pero podemos hacerlo and faith y hacerlo con and fe victory y con victoria when it doesn't appear that everything's cuando going no right. parece que todo está bien. We've got to learn how to change the way we Tenemos talk que about aprender situations. cómo cambiar la forma en la que hablamos sobre las cosas. We have to embrace confidently Tenemos que abrazar de manera confiada everything that God has said about us. todo lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Now, I know many times that's difficult, Muchas veces es difícil, lo sé, but I read someplace one time pero leí en alguna parte, en algún momento, that the journey of 1,000 miles que una jornada de una 1000 millas is conquered with the first step. se conquista con el primer paso. We have to take the first step Tenemos que dar el primer paso in changing the way we approach para cambiar la manera en que, what we say with our mouths. en que decimos las cosas. If we're going to be people Si of vamos a faith, ser gente de fe, we have to understand debemos comprender that there's power in the words that we que hay speak. poder en las palabras. And God wants us to speak words of victory. Y Dios quiere que hablemos palabras de victoria. God wants us to speak words of triumph Él quiere que hablemos palabras de triunfo, so that we're in agreement with Him. para que estemos de acuerdo con Él. What is God saying to you about you? ¿Qué le dice Dios a usted Is sobre God usted? leading you to do something? ¿Le está guiando Dios Is a hacer God algo? calling you to do something that's ¿Le está beyond your llamando ability? Dios a hacer algo más allá de su capacidad? You can never imagine yourself doing it. Usted no puede imaginarse a sí mismo You haciéndolo. don't have the proper education. Usted no tiene la educación You don't have adecuada. the proper connections. Usted no tiene las conexiones No matter. adecuadas. No importa. If God has put it on your Si heart, Dios lo puso en su corazón, you look in the Word usted busca and en you su palabra find Scripture y usted encuentra en la that Escritura supports that. que hay algo And ahí. you begin to speak that to Y usted yourself. comienza a hablar eso And you begin to hacia speak usted that over mismo. your situation. Y usted comienza a hablar esto sobre su You situación. see, words are so important. Las palabras son tan importantes. Not long ago, No hace mucho tiempo I was speaking to somebody estaba hablando con alguien whose son had gotten in trouble. cuyo hijo se había metido en problemas. And as I talked to them, Y mientras hablábamos, they began to share with me that they always knew he would be in trouble. comenzaron a contarme que ellos siempre supieron que se iba a meter en And I found problemas. out Y me di cuenta That they always spoke words of de que defeat ellos siempre over him. hablaban palabras que no eran positivas. They would look at his situation Miraban una and situación they would speak words of defeat y hablaban and palabras words of failure. de fallar al respecto de ello. And when they did that, Y cuando lo hicieron, they were actually releasing certain things. de alguna manera estaban liberando ciertas cosas. It was the most unfortunate situation. Era una situación totalmente You see, desafortunada. when we begin to speak words of faith, Cuando comenzamos a hablar con What we're palabras de doing fe, is, lo que estamos we're actually haciendo releasing those words, es que estamos haciendo and que the esas ministering palabras angels are getting involved disminuyan a to do aquellos things on our behalf y para que las palabras hagan cosas a nuestro favor, that are in line with the will of God. para que estén de Doors acuerdo will con be la open. voluntad de Dios. Opportunities will be presented. Las puertas se abrirán y las Jobs will oportunidades be se given. presentarán, los trabajos serán Businesses will be dados, started. los negocios se cumplirán. As we are pressing in Y cuando and presionemos speaking words of faith. y hablemos con palabras de fe. Now I know Ahora, yo sé that many people have a problem with this, que mucha gente tiene problemas con esto. and they would say, "Well, I don't know if I Y agree ellos with dirán, that." bueno, yo no sé si estoy de acuerdo con eso. My only answer would be, Mi única respuesta sería, what does the Bible tell us? ¿qué le dice la Biblia? This is not something I've made up. Esto no es algo que yo It's acabo de not something I've inventar. dreamed up. Es algo que no, I no would es algo que yo he encourage you soñado. Yo le To open diría your que mind for just a minute abra su mente por un and momento look and see what the Word of God y says. busque la palabra de Dios y vea A lo que businessman dice. said to me one day Un hombre de negocios una vez me dijo that an open mind is like a parachute. que una Or mente mind is abierta like a es como, parachute, rather. o que la mente es como un paracaídas, It's no good unless it's open. que no es bueno a menos que se abra. So we have to have an open mind to the Word of God Tenemos que tener una And mente see what abierta a God la is palabra de teaching Dios us y ver qué es lo que in Dios order nos for us está to go enseñando to the next step. para que sigamos avanzando hacia el siguiente paso. You know, our words Nuestras palabras can change and redirect our lives. pueden cambiar y Our dirigir nuestra words vida that en we're una nueva speaking in dirección. faith Las palabras que hablamos con fe Can establish our destiny. pueden establecer un nuevo destino. If you look at a situation that occurred in the Old Testament, Si usted ve una situación en el Antiguo this Testamento, just is an example. es solo como un ejemplo.
Aaron and Moses were going before Pharaoh, Aarón y Moisés estaban and they were juntos pleading for the liberty of the people. y estaban pidiendo la And libertad God de la had told them gente. to lay down their rods in front of Pharaoh. Y Dios les había dicho que lo And they hicieran. obeyed Pharaoh. Ellos obedecieron a And when they Faraón. laid down their rod, that rod turned into a serpent, into a snake. Y cuando ellos ofrecieron sus varas, las varas se convirtieron en serpientes. And Pharaoh's magicians, they did the same thing. Y los magos hicieron lo mismo. And their rods turned into snakes. Y sus varas se convirtieron en serpientes. But an interesting thing happened. Pero algo interesante sucedió. The rod of Moses and Aaron swallowed the other snakes. Las varas de Aarón y Moisés se tragaron a las otras serpientes. And this is exactly what the word of faith will do. Y esto es lo que exactamente la palabra de fe hará. It will swallow up lack. Él tragará todo lo que haga falta. It will swallow up defeat. Él tragará a los que están vencidos. It will swallow all of those things if you and I would just be committed Tragará to todas speak them. estas cosas si solamente nosotros nos comprometemos a hablar con fe. Now I want to encourage you. Yo quiero que usted Don't be flippant about this. no lo piense mucho. This has to be a committed lifestyle. Tiene que ser un estilo de vida comprometido. You and I have to change Usted y yo tenemos que cambiar the way we talk. la manera en que hablamos. We're accustomed to saying what we're Estamos going through. acostumbrados a decir lo que vamos a hacer. We're accustomed to saying exactly what we feel. Estamos acostumbrados a decir lo que sentimos. Instead of looking in the Word En vez de mirar and en la finding the Word palabra of God, y buscar y encontrar la speaking palabra that de word of Dios God. y hablar la palabra de Dios. if we do this, Si hacemos esto, it'll change our lives. cambiará nuestras vidas. You'll be more encouraged. Usted tendrá más positivismo. God will be able to do more things in your life. Dios hará más cosas en su vida. I am so excited Estoy tan emocionado and encouraged with what God is doing. con lo que Dios está haciendo. Why? ¿Por qué? Because you see, God is strengthening my faith. Porque Dios está fortaleciendo mi fe. The more I read the Bible Entre says más faith leo comes la by Biblia, hearing. dice que la Biblia dice que la fe viene por escuchar. So as I hear that and act on that, Cuando it escucho strengthens y my faith. actúo en eso, esto fortalece mi fe. You know, you can hear it, Usted have puede faith, but if you escucharlo, never tener act fe, on it, pero si no actúa en ella, your faith never produces su anything. fe no va a producir nada. There's another passage of scripture in Acts, Hay otro pasaje en and Actos. it talks about a man who had never walked, Habla acerca de un hombre que nunca había caminado, but he heard Paul preach. pero oyó a And the a apostle Paul Pablo. looked at him and perceived that he had faith. Y el apóstol Pablo lo vio y percibió que él tenía fe. The interesting thing, Lo interesante he had never acted on his faith. es que él nunca había actuado en su fe. Sometimes acting on your faith Algunas veces actuar is a sobre su word that fe you're speaking. es una palabra que usted diga. Other times acting on your faith Otras veces será is you've got to step out and do something. levantarse y hacer So the algo. apostle Paul looked at him and Así que said, el apóstol Pablo lo miró y "Oh, le rise and dijo, walk." levántate y camina. And as soon as he went to rise and walk, the Bible says he was healed. Y cuando lo hizo, quedó Isn't that sanado, la amazing? Biblia dice. ¿No es He'd never sorprendente? walked, Nunca había caminado. but the apostle Paul looked Pero at el him and apóstol perceived Pablo he had lo faith miró y to le be dijo, healed. usted tiene fe. The minute he acted on that faith, En el momento en que The actuó con miraculous esa fe, occurred. el milagro ocurrió. it's so important Es tan importante that we be people que seamos that are gente committed que está to comprometida acting on the faith a actuar en su fe, that God has placed in our hearts. en la fe que Dios puso en su corazón. Now, I'll admit, Voy a admitir, there are circumstances in our lives. hay circunstancias en nuestra vida. Some of you may be experiencing things that I've never dreamed of. Algunos habrán experimentado cosas en las que nunca soñaron. Some of you may have gone through things that, in my wildest imagination, I've never imagined. Tal vez ustedes están pasando por cosas que yo en ningún momento But podría I want you to imaginar. know, my brother and Pero sister, quiero que sepan, hermanos y hermanas, God is bigger than that. Dios es más grande It que doesn't eso. matter your situation. No importa cuál sea su It doesn't situación, matter your problem. no importa cuál es su problema. If you will commit to walking by Si faith, usted se va a comprometer a caminar con if fe, you will commit to having whatever corresponding action si usted se compromete a cumplir las acciones correspondientes that you need to have, que usted debe tener, God will be glorified. Dios será glorificado. You will be encouraged. Usted será motivado And the kingdom of God will be expanded. y el reino de Dios se ampliará. So as you and I continue to walk by Así faith que mientras usted y yo and caminamos con press right on fe into that, y luchamos por hacerlo, not only will you be blessed, no solamente usted será but you'll be an bendecido, example. sino que usted será un You'll be an ejemplo. encouragement. Usted será For una others that are motivación watching para your otros life. que están viendo su vida. God Dios
wants us to walk by faith. quiere que caminemos por He fe. doesn't want us wondering what's going on. No quiere que nos preguntemos He qué va a wants us to suceder. know what's going on. Él quiere que sepamos to qué his va a word. suceder de acuerdo con su I palabra. encourage you, my brother. Yo quiero que usted, mi I hermano, encourage you to study the Bible. quiero que usted estudie la And my Biblia. sister. I encourage you to look and see what Quiero thus que says the usted Lord. busque y que vea qué dice el I Señor. encourage you to get into this thing Quiero que usted se meta en esto and see what God is trying to get you to do. y vea qué es lo que Dios quiere que usted haga. Don't just take my word for it. No solamente me crea a mí, Look in the Bible. vea y busque en la Biblia. You'll see that every time God used somebody, Usted verá que cada vez que Dios utilizó a had to alguna walk by persona, faith. ellos caminaron por fe. they had to obey God. Tuvieron que obedecer a Dios. They had to do things Tuvieron que hacer cosas that many times they didn't even understand. que muchas veces ellos mismos no I'm comprendieron. reminded that Abraham, Recuerdo que Abraham he had to go to another land. tenía que ir a otra God tierra. said, go to another land, Dios le dijo, ve a otra and I'll show tierra you what to do when you get there. y yo te mostraré qué That hacer cuando sounds silly, llegues doesn't ahí. Suena un poco To just extraño, go ¿no? to another land. Ir a otra tierra. But he obeyed, Pero él obedeció and God blessed him, y Dios le bendijo and God prospered him. y Dios dio prosperidad. Let me pray for you. Déjeme You know, I rezar tell por you what, usted. God's so good to us. Dios es tan bueno And I con wanna pray nosotros for you. y quiero orar por usted. Dear Heavenly Father, Dios Padre Celestial, I pray yo oro that you would strengthen their faith. para que fortalezcas mi fe. God, I pray you would send people across their path that'll give them words of encouragement. Dios, pido that que would envíes cause their personas en mi faith camino para que su fe to be strengthened. sea fortalecida, That God, they would be used para of que you. sean utilizados por ti, That you would be glorified, God. para que seas glorificado. And Father, we just magnify you Y Dios, te For who you magnificamos por quién eres and what you're doing. y por lo que haces. And God, as we Y stand Dios, before you, cuando nos paramos frente a ti, I pray, God, that they'll get Yo right into the Word. quiero que That seas you'll stir up a strong desire in their mi heart palabra to para read the que Bible, muevas mi deseo de leer la Biblia, to see what you're speaking to their para hearts, ver Heavenly Father. que estás hablando hacia nuestros corazones, That even Padre. though some might be sitting there wondering, Porque will algunos this thing podrán really estarse work? preguntando qué van a hacer. I ask you, Father, Te pido, Padre, when they open their Bible the next time que cuando ellos hablan la Biblia la próxima vez and begin to follow upon some of these scriptures, y comiencen a seguir that you las would quicken escrituras, these things to their heart. de que usted les hagas llegar estas cosas a sus That they would corazones, see them, Lord, para que ellos las vean, Señor, and they would know para que ellos sepan exactly what it is you're speaking exactamente to their lives. cómo les estás hablando en sus vidas. Father, I thank you Te doy gracias, that Padre, you'll send people across their path. para que mandes personas encourage their a sus faith. caminos, para que motiven thank su you, fe. Father. Te doy, Padre, te doy gracias, In the Padre, mighty en el nombre poderoso and majestic name of y Jesus. majestuoso de Jesús. I tell you what, we've had a really great time today. Hemos tenido un I gran just momento pray hoy. that you'll be encouraged. Oro para que usted sea motivado. I pray that you'll be strengthened. Yo quiero que usted tenga fortaleza. You know, God wants you to have strong, robust faith. Dios quiere que usted tenga una fuerte fe y robusta. He wants you to be everything He's called you to be. Quiere que sea todo lo que Él le ha llamado a hacer. So I thank you for joining us here today Le doy las gracias por acompañarnos hoy at Television for Christ en around the world. Televisión para Cristo alrededor So del God mundo. bless you. Que Dios les And we'll bendiga. talk to you the next time. Hablaremos la próxima vez.